Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las novelas turcas y, por supuesto, de una de las parejas de ficción más queridas, la conformada por Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es jugoso, lleno de detalles y, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar del supuesto desplante de Demet Özdemir a Can Yaman, sí, lo que escucharon. ¿Qué pasó realmente? ¿Es verdad? ¿Hubo un conflicto? ¿Mi orgullo en juego? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder aquí. Y para que no se pierdan nada, los invito a quedarse hasta el final del vídeo. No se arrepentirán. Pero antes de empezar, y porque sé que les va a encantar el contenido de este canal, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en el mundo de las novelas, celebridades y mucho más. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Bueno, ahora sí arranquemos con el tema principal. Demet Özdemir y Can Yaman, para aquellos que no los conozcan, son dos de las estrellas más importantes de Turquía, conocidos mundialmente por su participación en la exitosa serie Erkencikus. Esta novela, que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó una historia de amor apasionada entre Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can. La química entre ellos era innegable y hasta el día de hoy muchos fans siguen soñando con que fueran pareja en la vida real. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Fotografías, declaraciones y gestos entre ellos alimentaban las expectativas de los fans. La verdad, la pareja de ficción era tan buena que era muy fácil creer que el amor traspasaba las pantallas. Sin embargo, nunca se confirmó nada oficialmente. Y claro, como sucede con este tipo de situaciones, surgieron muchas especulaciones y hasta rumores de un supuesto distanciamiento entre ambos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un desplante por parte de Demet hacia Can? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero es importante entender el contexto. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores se convirtieron en figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo. Nuevos proyectos, entrevistas, eventos, la agenda de ambos se llenó de compromisos. Y aquí es donde, según algunos medios y fuentes, se empieza a gestar el supuesto desplante. Al parecer, tras la fama repentina, comenzaron a surgir tensiones. Se dice que Can, con el gran éxito de la serie, buscaba constantemente más atención y publicidad. Quería aprovechar al máximo el momento, capitalizando su fama. Demet, por otro lado, parecía más interesada en enfocarse en su carrera profesional y en proyectos que realmente la llenaran, tanto en el ámbito actoral como personal. Buscaba crecer como actriz y explorar diferentes facetas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Los rumores hablan de que Can intentó varias veces mantener la atención mediática en la relación, ya sea con declaraciones públicas, gestos en redes sociales o incluso con acciones que insinuaban algo más que una amistad. Quería, de alguna manera, alimentar la llama de la especulación y mantener el interés del público en su supuesta relación. Sin embargo, Demet supuestamente no respondió a estas provocaciones, manteniendo una actitud más distante y enfocada en su trabajo. Esta postura, según algunos, fue interpretada como un desplante, un rechazo a la insistencia de Can. Un mensaje implícito de que no estaba interesada en esa dinámica. ¿Pero qué pruebas existen para sustentar estas afirmaciones? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. No hay evidencias concretas que confirmen un desplante directo. No hay declaraciones oficiales de Demet ni de su entorno que hablen de un rechazo explícito, ni de un conflicto abierto. Lo que tenemos son interpretaciones, conjeturas y análisis de comportamientos. Sin embargo, la actitud de Demet, a pesar de la insistencia de algunos medios y fans, se mantuvo siempre muy profesional. Y eso en el mundo del espectáculo puede ser interpretado de muchas maneras, según la perspectiva de quien lo analice. Algunos medios, por ejemplo, mencionan que Demet, en varias ocasiones, habría evitado participar en eventos o proyectos en los que se esperaba la presencia de Can.
Se dice que tras el final de Erkéntzicus, las oportunidades de coincidir se redujeron drásticamente y cuando surgían, Demet optaba por otros compromisos, dando a entender que no deseaba una exposición mediática conjunta. También se comenta que en algunas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre su relación con el actor, sus respuestas eran cortas, evasivas y a menudo se limitaban a destacar la profesionalidad de ambos y la buena experiencia en el set. No se ahondaba en detalles personales ni se alimentaba la especulación sobre un posible romance. ¿Pero podemos culpar a Demet por esto? No es legítimo que una persona quiera enfocarse en su trabajo y mantener su vida privada fuera del alcance de los medios, especialmente en un entorno tan mediático, donde cualquier gesto puede ser sobredimensionado y utilizado para generar titulares. Cada actor, cada persona, tiene derecho a establecer sus propios límites y prioridades. Es fundamental respetar la privacidad y el derecho a decidir cómo se gestiona la imagen pública. Además, hay que tener en cuenta que a menudo, los medios de comunicación tienden a exagerar o sensacionalizar las situaciones para atraer más atención. Un simple saludo que no se da, una respuesta corta a una pregunta, una foto en la que no se miran, todo puede ser interpretado como un gran drama, como un desplante, un rechazo, un conflicto. La búsqueda constante de noticias impactantes y de historias que generen polémica lleva a veces a la distorsión de los hechos y a la creación de narrativas que no se corresponden con la realidad. Por otro lado, es importante considerar que en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Los actores y actrices, por lo general, están sometidos a una gran presión para mantener una imagen pública impecable y para generar interés en sus proyectos. Por lo tanto, es posible que Demet, consciente de esto, haya optado por mantener cierta distancia para evitar que los rumores y especulaciones afectaran su carrera y su imagen profesional. Optó por centrarse en su trabajo, en la calidad de sus interpretaciones y en la construcción de una trayectoria sólida, por encima de la atención mediática que pudiera generarse por una supuesta relación. Otro punto relevante es que en este tipo de situaciones, también entran en juego los intereses de terceros. Los managers, las agencias de publicidad, los productores, las cadenas de televisión, todos ellos tienen un papel importante en la gestión de la imagen de los actores y en la estrategia de sus carreras. Y a veces las decisiones que se toman no siempre responden a los deseos de los propios actores, sino a estrategias de marketing, a intereses económicos o a la búsqueda de un mayor impacto mediático. En el caso de Demet y Can, es muy probable que sus managers y agentes hayan tenido una gran influencia en la forma en que se manejó su relación pública. Quizás en un momento dado, se consideró que era más beneficioso para ambos mantener cierta distancia, para que sus proyectos individuales no se vieran eclipsados por los rumores sobre su relación. O tal vez se decidió que era mejor enfocar los esfuerzos en promocionar sus trabajos por separado, para demostrar su valía individual y para evitar que se les encasillara en la etiqueta de la pareja de Erkéntzicus. Es importante recordar que las decisiones en la industria del entretenimiento son complejas y multifactoriales. No siempre responden a una única causa, y a menudo están influenciadas por una combinación de factores personales, profesionales y económicos. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este supuesto desplante? Después de analizar todos los detalles, creo que es muy difícil afirmar con rotundidad que Demet haya desplantado a Can. Es más probable que se trate de una situación compleja, con múltiples factores involucrados, y donde las interpretaciones y percepciones varían según la fuente y la perspectiva. En resumen, la actitud de Demet se puede interpretar de diferentes maneras. Podría ser una estrategia para proteger su vida privada, una forma de enfocarse en su carrera, una decisión personal de no alimentar los rumores sobre su relación con Can, o una combinación de todas estas razones. Podría también ser simplemente una cuestión de prioridades diferentes, Can, buscando capitalizar su fama, y Demet, enfocada en su crecimiento profesional y en la construcción de una carrera sólida y respetada. Lo que sí es cierto es que a pesar de los rumores, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Demet ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad y talento, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha elegido proyectos que le han permitido mostrar su capacidad actoral y explorar diferentes géneros y personajes. Can, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos internacionales, ampliando su proyección y consolidando su posición como una de las estrellas más reconocidas de Turquía, con una creciente base de fans en todo el mundo. Ha participado en producciones de diferentes países, lo que le ha permitido crecer profesionalmente y diversificar su carrera. ¿Y saben qué? Lo más
Importante es que ambos han demostrado ser grandes profesionales, talentosos y con un gran futuro por delante. Han logrado forjar carreras sólidas y exitosas, cada uno a su manera. Aunque los fans de Erkenzicus sigan soñando con verlos juntos, lo cierto es que cada uno ha encontrado su camino y su felicidad, ya sea en el ámbito profesional o personal. Han demostrado que son capaces de brillar por separado, y que su éxito no dependía de una relación sentimental. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente privada. No tenemos derecho a exigir explicaciones, ni a juzgar sus decisiones personales. Lo fundamental es respetar su derecho a la privacidad y a gestionar su vida como mejor les parezca. En definitiva, la historia del supuesto desplante entre Demet Özdemir y Can Yaman es un buen ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad. Es un recordatorio de que no todo lo que se ve en los medios es cierto, y de que es importante analizar la información con escepticismo y con una mente abierta. Además, este caso nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los actores y actrices, y sobre la necesidad de respetar sus decisiones y su privacidad. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de desafíos y de oportunidades, y es importante recordar que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos, con sueños y con el derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Y ahora me gustaría ahondar un poco más en algunos puntos que considero relevantes para entender mejor esta situación. *** El papel de las redes sociales ***. Las redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok han cambiado radicalmente la forma en que consumimos información y cómo interactuamos con las celebridades. Los fans tienen acceso directo a sus ídolos, y a menudo basan sus percepciones en fotos, vídeos y publicaciones que ven en estas plataformas. En el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron un caldo de cultivo para la especulación y los rumores. Cada me gusta, cada comentario, cada foto en la que aparecían juntos o separados, era analizado minuciosamente por los fans, que buscaban pistas sobre su relación. La ausencia de interacciones en redes sociales, o la falta de fotos juntos, era interpretada como una señal de distanciamiento, o incluso como un desplante. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Las celebridades controlan la imagen que proyectan, y a menudo utilizan estas plataformas para promocionar sus proyectos, para conectar con sus fans, o para compartir momentos de su vida que desean mostrar. No todo lo que vemos en redes sociales es auténtico, y es importante no basar nuestras conclusiones en la información que obtenemos de estas fuentes. *** La importancia de la privacidad ***. En un mundo donde la información está al alcance de la mano, la privacidad se ha convertido en un bien preciado. Los actores y actrices, como cualquier persona, tienen derecho a proteger su vida privada y a decidir cómo quieren gestionar su imagen pública. Demet Özdemir, al parecer, optó por priorizar su privacidad y por mantener su vida personal alejada de los focos. Esta decisión, que es totalmente legítima, pudo ser interpretada por algunos como un desplante, pero en realidad, es una muestra de madurez y de respeto por su propio espacio personal. Es fundamental respetar la privacidad de las celebridades, y no invadir su espacio personal con preguntas indiscretas o con especulaciones sobre su vida privada. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin que esto afecte a su carrera profesional. *** La evolución de las carreras ***. Después del éxito de Erkenzicus, tanto Demet como Can se enfrentaron a nuevos desafíos y oportunidades. Ambos tuvieron que demostrar su valía individual, y demostrar que eran capaces de brillar por sí solos. Demet con sus interpretaciones y Can con sus proyectos internacionales, han demostrado que son artistas talentosos y versátiles, capaces de adaptarse a diferentes roles y a diferentes mercados. La evolución de sus carreras es un testimonio de su esfuerzo, de su talento y de su perseverancia. Han logrado construir una trayectoria sólida, cada uno a su manera, y han demostrado que son capaces de alcanzar el éxito sin depender de nadie. En conclusión, el supuesto desplante entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo que involucra múltiples factores. Es importante analizar la información con escepticismo y respetar la privacidad de los actores y actrices. Lo más importante es que ambos han demostrado ser grandes profesionales, talentosos y con un gran futuro por delante. Han logrado forjar carreras sólidas y exitosas, cada uno a su manera, y han demostrado que son capaces de brillar por separado. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre
esta interesante historia. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un desplante? ¿Creen que la actitud de Demet fue la correcta? ¿Creen que los medios exageraron la situación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Me interesa conocer sus perspectivas y aprender de sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse los próximos vídeos. Vamos a estar hablando de más temas interesantes sobre novelas turcas, celebridades y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Recuerden, la información es poder y el análisis crítico, una herramienta fundamental para entender el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.